Buenos días, jóvenes. Creo que podemos comenzar nuestra clase. Si me están escuchando bien, por favor, pónganme el comprendido verde. Ya, chicos, parece que todo está en orden. A ver, en la última clase hemos ido haciendo todavía ejemplos de derivadas parciales de orden superior. Ahora vamos a pasar ya a algunas aplicaciones. No nos olvidemos que estamos ya en la quinta semana de clases. La siguiente es la sexta y luego entramos al examen parcial, ¿verdad? ¿Cuándo es nuestro examen parcial? ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dices, Camila? ¿Cuándo sería nuestro primer examen parcial? Déjenme revisar. Parece que ustedes no se acuerdan. El 17. Eso quiere decir un cachito, espérenme, por favor. El viernes 17 de septiembre es nuestro examen parcial. ¿Listo? El martes 14 todavía vamos a pasar clases. Bien. Entonces, máximos y mínimos en derivadas parciales. Vamos a hacer una serie de aplicaciones de las derivadas parciales, pero la mayor aplicación es siempre los máximos y mínimos, ¿no? Es bien importante saber calcular los máximos y mínimos. Para poder entrar al tema, vamos a recordar un poquito cómo se calculaban los máximos y mínimos, o cómo, me imagino que aprendieron ustedes en cálculo 1. Y todo parte de la definición de derivada, ¿verdad? Si yo tengo una función cualquiera, imagínense que tengo una función cuyo gráfico nos dé, por ejemplo, esto. ¿Listo? Yo derivo esta función y la igualo a 0. ¿Por qué la igualo a 0? Por definición, la derivada de una función es la tangente a la curva en un punto determinado, ¿verdad? Es la pendiente. Si la tangente o la pendiente es igual a 0, entonces lo que estoy teniendo son rectas horizontales. Y si son horizontales, van a ser tangentes a la curva en los puntos críticos, ¿verdad? Estos son los puntos críticos. Aquí tengo un máximo relativo, aquí tengo un máximo y aquí tengo un mínimo, ¿verdad? Una curva de esta forma normalmente es una curva de cuarto grado. Es una curva de cuarto grado, tiene 3 puntos críticos. Ustedes saben que cuando derivo una función, reduzco en 1, ¿verdad? El grado del polinomio. Eso por las tablas de derivación. Entonces, normalmente van a dar tantos puntos críticos como grado menos 1 tenga la función original. Pero lo esencial de esto es saber que la derivada de una función
Es el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función incrementada sobre delta x. Es decir, f de x más delta x más f de x sobre delta de x. Y esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso es tangente. Y si es tangente, es igual a la pendiente. Y si la pendiente es 0, son rectas horizontales y he determinado los máximos y mínimos, es decir, los puntos críticos. Una cosa similar ocurre cuando nosotros tenemos derivadas parciales. Solamente que cuando tenemos derivadas parciales, estamos trabajando en varios ejes. ¿Lo ve? Si trabajamos en 3 dimensiones, tenemos esto. X, Y, Z. Imagínense que aquí lo que tenemos es un gráfico de esta forma. Dibujar no es nada sencillo, chicos. Pero se entiende, ¿verdad? Es una figura en el espacio. ¿Por qué? Porque está en 3 dimensiones. Ustedes saben que cuando encontramos la derivada parcial con respecto a x, y se mantiene constante. Entonces tenemos esto, tenemos esto, tenemos este gráfico. Entonces cualquier tangente aquí va a estar en este plano. Si yo encuentro el punto, en este caso el mínimo, voy a tener una recta, por ejemplo, así. Si encuentro en otro sentido, va a ser una tangente así. Es decir, ocurre exactamente lo mismo que en cálculo 1. Si la derivada parcial la igualo a 0, lo que estoy encontrando es una tangente horizontal. Por supuesto que va a estar en un plano también horizontal, paralelo en este caso al plano X y Y, que llega, si quieren ustedes, a tocar, a besar, vamos a utilizar ese término, al plano, ¿verdad? En este caso voy a tener un mínimo. Si el gráfico estuviera al revés, digamos así, igualito aquí abrí un plano, y en este plano rectas, todas horizontales, todas son rectas que pertenecen a este plano. Y como son un infinito número de rectas, están incluidas las dos pendientes cuando derivo con respecto a x o si derivo con respecto a y. Si derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Entonces, en este plano va a haber la recta que también va a estar en el plano horizontal, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando derivo y. X se mantiene constante y también se va a definir la recta tangente. ¿Se entendió? Entonces, el concepto de cálculo 1 se pasa también a cálculo 2. A ver, vamos a tratar de definir eso en términos matemáticos. En realidad, si ustedes consultan, creo que no tienen todavía esta página, la página 195 del texto. Voy a revisar el Moodle. Si no tienen, se los voy a subir hoy día mismo. Dice definición, mínimos relativos. Se los voy a leer. Se dice que una función z de f, x y y
tiene un mínimo relativo. Cuando x igual a. O sea, esta función en x igual a tiene un mínimo relativo. Eso quiere decir, ¿verdad? Y y igual a b. O sea, en el punto AB. Si para todos los puntos x y y suficientemente cercanos a AB, la función de AB es menor o igual a f x y. Una definición que nos complica la vida sin motivo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que esto va a ser mínimo si el valor de la función en este punto es menor o igual a los valores de cualquier otro punto de la función. Es lógico, si eso ocurre, es un mínimo. Al revés, si esto fuera mayor, sería un punto máximo. No nos interesa mucho porque la verdad es de que intuitivamente vemos, si está más abajo es el mínimo. ¿No ve? Este punto es mínimo. Se cumple esta definición. Si este es el punto AB y el valor en este punto AB es menor o igual a cualquier otro valor de la función, entonces este va a ser mínimo. Es lógico. Luego nos viene una definición de máximo relativo que es lo mismo, solamente que aquí en vez de menor pone mayor o igual. ¿Listo? Pienso que el concepto es fácilmente entendido. Así que ahora nos vamos a dedicar a analizar el criterio de la segunda derivada. No sé si se acuerdan ustedes de cálculo 1. ¿Qué nos decía el criterio de la primera derivada? 5 puntos al que me explique. ¿Cuál era el criterio de la primera derivada? ¿Qué dicen? A ver, acuérdense. Han llevado, ¿verdad? ¿Cómo es quién? A ver, al azar. Eric Vargas, ¿qué dices? ¿Qué te acuerdas de máximos y mínimos? Listo, buenos días. ¿Qué dices, Eric? ¿Cómo es? ¿Qué te acuerdas Ah, de máximos y mínimos? De cálculo 1. ¿Cuál es el criterio o qué me acuerdo? Lo que te acuerdas. La pregunta concreta era, ¿cuál es el criterio de la primera derivada? Pero a ver, dime, ¿qué te acuerdas de máximos y mínimos en cálculo 1? Ah, no mucho, dice. ¿No te acuerdas? A ver, otra No, vez. Ya, no, está bien, no te preocupes. Pero sí una repasadita, por favor. A ver, ¿quién puede ayudar? ¿Qué dices, Heidi? Heidi Pinaya. Dice, no, no me acuerdo muy bien, casi nada de... Tampoco. Andrea Villazón. Lisa, yo me acuerdo un poco. Dime, Jim. Primero era encontrar la derivada, luego era igualar a cero la derivada y seguidamente era lo que es tomar valores menores a los que nos hayan salido al momento de igualar a cero creo que era. Y Ya. por último era verificar el punto crítico, si mal no recuerdo. Sí, está bien lo que me estás explicando. Está bien, yo creo que eso nos va a llevar. A ver, les explicaré. ¿Listo?
creo que vale la pena que recordemos bien aquello antes de entrar al cálculo 2, que esencialmente es lo mismo, solamente que en cálculo 2 tenemos varias direcciones y tenemos alguna conformación diferente. Entonces, creo que vale la pena recordar un poquito lo que se ha visto en cálculo 1. El criterio de la primera derivada. Como les decía antes, todo parte del concepto de que si yo igualo a 0 una derivada, como yo sé que la derivada es la tangente a la curva en un punto determinado, eso es derivada, ¿verdad? Y si esa tangente es igual a 0, entonces las rectas que nos dan son horizontales, son estas. Y una tangente va a ser horizontal solamente en un punto crítico, en un punto máximo o un punto mínimo. ¿No ve? Por eso, como dijo su compañero, comenzamos, si yo tengo una función f de x, comienzo derivando esta función igualada a 0. Cualquiera sea la función, si yo lo igualo a 0, estoy obteniendo estas rectas horizontales. Y lo que voy a obtener es una ecuación que voy a resolver. Si esta derivada me da una ecuación de segundo grado, pues voy a tener una ecuación de segundo grado igual a 0. Voy a resolver y el resultado de esa ecuación me va a dar los puntos críticos. Este y este. Esta es una ecuación de cuarto grado. Su derivada va a ser de tercer grado. Y por eso va a tener 3 resultados. ¿Lo ve? Esos puntos críticos, yo los conozco, pero no sé inicialmente si son máximos o mínimos. Y ahí viene el criterio de la primera derivada. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? A ver. Otra vez vamos a dibujar más o menos el mismo tipo de gráfico. ¿Listo? Habiendo igualado a 0, he encontrado estos 3 puntos críticos. Para ver si este es máximo o es mínimo, ¿qué hago? Me doy 2 valores de prueba. ¿Se acuerdan? Uno un poquitito menor. Otra cosita vamos a hacer. Uno un poquito menor y otro un poquito mayor al punto crítico. Este que es un poquito, ese poquito entre comillas, ¿no? Menor, reemplazo ese valor en la derivada y lo que obtengo es la tangente a la curva. Si la tangente es creciente, va a ser positiva. Si la tangente es decreciente, va a ser negativa. Por eso el criterio dice, si utilizando estos 2 puntos de prueba, la primera me da positiva y la segunda negativa, paso de positivo a negativo, el punto crítico es máximo. Es lógico, ¿verdad? Fíjense, imagínense que mi lapicero sea la tangente. Voy recorriendo la curva y va recorriendo máximo y luego empieza pues a declinar. Es lógico, ¿verdad? En este otro ocurre lo contrario. Igualito, el criterio dice darse un valor de prueba poco menor y un valor un poco mayor al punto crítico. El que me di antes, el un poco menor, en este caso, me va a dar una pendiente negativa. Y el un poco mayor me va a dar una pendiente positiva. Y si paso de menos a más, el punto crítico es mínimo. ¿Lo ve? Es lógico. Fíjense, esto va a ir así, mínimo, y empieza a crecer. Todos sabemos por geometría analítica que si la pendiente es positiva es creciente.
y si es negativa es decreciente. Entonces, ese hecho nosotros lo aplicamos en el criterio de la primera derivada. Me imagino que lo han aprendido así. Yo solamente ahora les estoy haciendo recuerdo. Entonces, habían tres pasos fundamentales. Si leen el libro, les he dado, bueno, no, lamentablemente no lo tienen, pero os puedo pasar si quieren también hojas escaneadas de aquello. Nos dan 5 pasos. El primero, igualar la derivada a cero y encontrar los puntos críticos. Luego, para cada punto crítico, damos un valor mayor y un valor, uno menor y uno mayor. Cuando tenemos dos puntos críticos juntos, ese valor mayor no puede superar este valor, ¿verdad? En todo este tramo, la pendiente es negativa. Pero pasando esto ya es positiva. Entonces, si un poco mayor no me puedo dar aquí, me fallaría el criterio. ¿Lo ve? Listo, entonces. En base al criterio de la primera derivada, reemplazo el valor menor que me di, el punto de prueba menor, en la derivada. Y si me da positivo, el otro punto, el un poco mayor, me va a tener que dar negativo. Si pasa de más a menos, el punto es máximo. Si pasa de menos a más, el punto crítico es mínimo. Ese es el criterio de la primera derivada. Y finalmente, el último paso es encontrar las coordenadas verticales, la altura y. Eso se hace reemplazando en la ecuación original. Ese es el criterio de la primera derivada. Luego tenemos el criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice? Se empieza igualito. Se deriva la función, se iguala a cero y se encuentran los puntos críticos. Lo mismo. Solamente que ahora, en lugar de darnos los puntos de prueba, derivamos por segunda vez. Si la segunda derivada nos sale positiva, reemplazando en el punto crítico, el punto crítico es mínimo. Si nos sale negativa, el punto crítico es máximo. Si nos sale igual a cero, no se puede decir nada. Tenemos que recurrir a la primera derivada. ¿Está bien? Entonces son los pasos para el criterio de la segunda derivada. Repito, se empieza siempre encontrando los puntos críticos, es decir, la primera derivada igualando a cero. Encontrar los puntos críticos, busco la segunda derivada. Si en esa segunda derivada, reemplazando los puntos, el valor de cualquiera de los puntos críticos, me diera positivo, quiere decir que ese punto crítico es mínimo. Si me da negativo, ese punto es máximo. Y si me da cero, no hay criterio, no se puede decir nada. ¿Ya se han acordado? Eso era máximos y mínimos en cálculo 1. En cálculo 2, la diferencia en cálculo 1 y cálculo 2 es que cálculo 1 era con una sola variable independiente. Nada más, ¿no ven? En cambio, cálculo 2 son con varias variables independientes. En otras palabras, en cálculo 2 estamos hablando de derivadas parciales. Entonces, en derivadas parciales, no corre el criterio de la primera derivada, porque sería muy complicado darse un valor menor y un valor mayor. No corre, no va. Solamente va el criterio de la segunda derivada. ¿Listo? Pues vamos a poner aquí criterio, otra vez voy a copiar, de la segunda derivada en derivadas parciales. Y es el mismo, es igualito. Solamente con una
diferencia fundamental. Igual tengo que encontrar la primera derivada, igualar a 0 y encontrar los puntos críticos. Igualito. Pero cuando aplico la segunda derivada, ¿qué es lo que ocurre? A ver, voy a tratar de dibujar, ¿listo? Voy a tratar de dibujar un gráfico en 3 dimensiones. Es que es difícil. Más adelante voy a hacerlo parte por parte. A ver, déjenme ver un poquitito y voy a tratar de dibujar así como viene aquí. A ver, esta parte podría ser así. ¿Lo ve? Pues va a tener un máximo o va a ser mínimo. Esta parte es un problema. Imagínense ustedes un gráfico así. No sé si me entienden. Aquí nos vamos a ir a máximos, pero esta parte del centro es como una silla de montar. Y puede ser, ¿no ve? Se da eso cuando yo estoy dibujando planos en 3 dimensiones. Esto se conoce como punto de silla. Fíjense que si yo encuentro la tangente, por ejemplo, en este punto, es un punto mínimo. Pero si encuentro la tangente en este punto, es máximo. Entonces, no hay una definición acá sobre si el punto es máximo o mínimo. Se llama punto de silla. Porque es similar a la silla que se pone, por ejemplo, a un caballo. ¿No ve? Espero que se den cuenta. Cuando se forma una copa, no hay problema. O es máximo o es mínimo. Pero entonces, cuando tenemos derivadas espaciales y tenemos figuras espaciales, podemos tener un máximo, podemos tener un mínimo o podemos tener un punto de silla. Así que tenemos que detectar cualquiera de las 3 situaciones. ¿Me han entendido? Entonces, recurrimos a aplicar un determinante que se llama hessiano. O simplemente discriminante. Yo voy a encontrar las segundas derivadas parciales. Fxx, Fyy, Fxy. En cálculo 1 decíamos simplemente si la segunda derivada era positiva, el punto era mínimo. Si la segunda derivada era máxima, era negativa, el punto era máximo. ¿Verdad? En este caso tenemos 3 segundas derivadas y acudimos al discriminante, a un determinante conformado por estas 3. Es un determinante donde aquí pongo el fxx, aquí pongo el fyy y aquí el fxy y aquí el fyx.
Ustedes saben que estas dos son iguales, ¿verdad? Entonces, este determinante simplemente me da la función. No la función. La derivada x en el punto crítico. Voy a suponer que el punto crítico es x0 y y0. Multiplico esto por esto, ¿no ve? Por f, y, también en el punto x0 y y0. Menos esta multiplicación. Como son iguales, es f, x, y en el punto x0 y y0 al cuadrado. Listo. Y este es el hessiano o discriminante. Nos olvidamos de este determinante y apréndanse esto. fxx, así vamos a poner, en el punto x0 y y0 por fy en el punto x0 y y0 menos fxy en el punto x0 y y0 al cuadrado. Listo. Este es el discriminante. O sea, en lugar de la segunda derivada directa que teníamos en cálculo 1, ahora tenemos este discriminante. ¿Y qué dice? Si el discriminante es mayor que 0, o sea, si es positivo, la función tiene máximo o mínimo en x0 y y0, en ese punto crítico. ¿Listo? Si el discriminante es mayor que 0, tiene un máximo o mínimo. Si la función xx en x0 y y0 es mayor que 0, o sea, si es positivo, entonces la función en el punto x0 y y0 es mínimo. O sea, ese punto crítico es mínimo. Si la función fxx evaluada en el punto crítico es menor que 0, entonces es máximo. ¿Está bien? O sea, saco el discriminante. Si es mayor que 0, verifico. Si es mayor que 0, tiene o máximo o mínimo. Si la función en x, la segunda derivada en xx, es positiva, es mínimo. Si la segunda derivada fxx es negativa, es máximo. Punto, se acabó. Si el discriminante es menor que 0, o sea, si es negativa, f tiene un punto de silla en el punto crítico. ¿Está bien? O sea, si el discriminante es positivo, tiene máximo o mínimo, verifico si es máximo o es mínimo. Si es menor que 0, o sea, si es negativa, es un punto de silla. Y un punto de silla no es ni máximo ni mínimo, es un punto de silla. Si el discriminante es igual a 0, nada se puede decir. No hay criterio. Y definir si ese punto es máximo o es mínimo a pulso es lo más complicado del mundo, ¿no? Bueno, sí se puede, pero es complicadísimo. Los grandes matemáticos no se animan a hacerlo. Hoy en día, afortunadamente, tenemos algunos paquetitos o programitas, o como quieran llamar ustedes, que nos permiten graficar funciones, cualquier función
con cualquier cantidad de dimensiones. Bueno, normalmente se pueden graficar solamente con dos variables independientes, ¿no? O más es difícil. Por ejemplo, hay uno que se llama el GeoGebra. Les voy a subir un video al YouTube con un ejemplo de lo que estamos haciendo y en ese video van a ver cómo se puede graficar. Cuando nos dé el discriminante igual a 0, la única manera de saber si es máximo o mínimo es graficar. Y tratar de graficar a pulso es imposible. Hay que utilizar alguna herramienta informática. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a trabajar con esto. Si le sale igual a 0, ya pone nomás, no tengo criterio, listo. Y se acabó. Yo tampoco podría hacerlo, les digo. Es bien difícil. Hay formas, pero son formas aproximadas. En cálculo 1, cuando la segunda derivada nos daba 0, podíamos acudir al criterio de la primera derivada, que lamentablemente aquí no puedo. ¿Alguna pregunta, chicos?